Para el tema del nombre hay que continuar en el capítulo 6. Traducción de Straubinger, 6.1. Respondió Adonai a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer al faraón. Mano poderosa, mano fuerte, los arrojará él mismo. Mano, típico concepto hebreo, significa la mano carnal del ser humano y también el poder, inmediatamente, en una sola idea. Y en el versículo 2, habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Adonai, Yah, ¿no? Este tetragramaton raro, la forma del verbo ser, el que es, el que será, el siendo. Versículo 3, me aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios Todopoderoso. El Shaddai. El significa Dios y Shaddai significa poder, mucho poder, gran poder. Shaddai, la raíz Shod, Shed, significa el poder, traducido al griego por los 70 como Pantocrator, el Todopoderoso, Omnipotens, el Dios poderoso. Así se apareció, era uno de los nombres con que se aparecía a los patriarcas. 6.3. Mas con mi nombre propio, el que ahora revelo en plenitud, mi nombre de Yah, no me di a conocer a ellos. Establecí también mi pacto. Versículo 4, el tema de la alianza. Todos los grandes temas de la teología en este capítulo 6, primera parte. El tema de la peregrinación, moraban como extranjeros. El oír los gemidos, versículo 5. El rescatar de la esclavitud. Y el tener presente, de nuevo el tema este de recordar, la memoria, la alianza, el pacto. Es difícil encontrar tanta acumulación de temas teológicos como en estos versículos del capítulo 6 del Éxodo. Una prueba más del lenguaje analógico. Cuando Dios dice esto, a ellos no les di a conocer, ahora doy a conocer, es en el sentido profundo, no en el sentido del vocablo exterior. Fíjense la nota inteligente de Straubinger, al versículo 3. Es muy interesante esta explicación de Dios sobre el uso de su nombre. Los modernos racionalistas son univocistas, contraponen. Encuentran una contradicción, siempre encuentran contradicciones en la Escritura. O a veces les dicen tensiones para expresarse en modo más elegante. Porque acá dice, Dios parece presentar su nombre como absolutamente nuevo, el tetragramaton sobre el verbo ser, mientras que se observa que los patriarcas ya usaban este nombre, en Génesis 4, Génesis 9, Génesis 15. Una nota inteligente con la ironía socrática, la buena, añade Straubinger diciendo: los antiguos, que conocían el texto sagrado mejor que nosotros, no veían ninguna contradicción. Evidentemente quiere Dios destacar aquí el carácter exclusivo que este nombre tendrá en adelante, exclusivo, pleno, de posesión mutua, un conocimiento mucho más perfecto de su ser, de su intimidad y una relación nueva. Digo, nombre es esencia y nombre es también relación, posibilidad de llamarse, de entrar en diálogo, que viene de logos. Es probable que existiera el nombre antes, incluso en pueblos vecinos, se registra a veces, Yahoo. Más frecuente que las conjeturas Yahweh o Yahvé, como la mayoría de nuestras Biblias traen, era muy frecuente en los pueblos vecinos Yahu, Y-A-H-U.
o Yah nada más, ese seguro. Y así aparece hasta el día de hoy en los nombres teofóricos hebreos. Netanyahu, Yahu, el que es ha dado, Natán es ha dado este tiempo, dio, ha dado. Y así también habían pueblos vecinos, porque esta estima por el ser, el que es pertenece a toda la historia humana. Hay vestigios de esto en otras religiones muy elevadas también, ¿no? Una vez más el tema de la llamada tradición primordial a la que hemos aludido a veces, ¿no? Tradición adámica. Lo más elevado del orden natural con chispas de revelación que se remontan a nuestros primeros padres. No está muy de moda expresarse de este modo actualmente, pero no pierde realidad por eso. Ese es el tema del nombre, lo mínimo que podemos decir en clase. Pueden leer mucho más sobre este tema de lo mejor, en diccionarios teológicos, en manuales, en comentarios, al Éxodo, al Padre Nuestro. El tema siguiente es el profeta. Vamos a relacionar entonces, vamos a volver un poco hacia atrás, al 4:10. El profeta se siente indigno, incapaz de portar la palabra de Dios, que es su oficio. Dios lo llama, de nuevo la palabra llamar, para eso. Y la desproporción entre la enormidad, la inmensidad, la plenitud de ser y de bien, que es Dios, la divinidad, y la imperfección del hombre, cualquiera que sea, aunque el más intelectual, el más lleno de luces naturales, Moisés, por ejemplo, Jeremías 1, trata exactamente de lo mismo. Se sienten incapaces, yo no puedo hablar, dice Jeremías cuando Dios lo llama, Jeremías 1. Soy un niño, soy un adolescente. Y Dios le responde, no digas soy un niño, porque todo lo que yo te digo lo dirás. Y te pondré sobre los reyes y los príncipes. La figura del profeta, que se siente tan indigno, Dios se lo declara a él, es más que un rey de la tierra, sobre reyes y emperadores a los ojos de Dios, porque es portador de este verbo divino, de esta elevadísima logos de Dios. Entonces esto es muy lindo para profundizar, vislumbrar qué es el profetismo. Hay todo un libro de André Neher, muy valioso, un clásico, ya tiene sus décadas, pero no pierde actualidad, la esencia del profetismo, y trata estas cosas, va examinando en los grandes personajes bíblicos cómo vivieron su condición de profetas, de ser portadores de la palabra de Dios, del verbo de Dios. Muy importante para nuestra espiritualidad. Es un autor judío, entendió muy bien lo que es el profetismo y no lo limita, no lo circunscribe a los profetas que escribieron desde Amós en adelante, sino que comienza ya por supuesto, con Abraham y con Moisés, como la Biblia misma da testimonio. Y Cristo nuestro Salvador también concede el título de profeta, ¿no? Más que profeta también, pero cuando la samaritana le dice, veo que eres profeta, se lo concede. Es profeta, en un sentido máximo, ¿no? Con mayúsculas, análogos, con el superior. Entonces la palabra aquí que usa en el versículo 10 es yo no soy hombre elocuente, y esto no desde ayer ni desde antes de ayer, desde que hablas con tu siervo, sino que soy torpe de boca y torpe de lengua. Estos son órganos elevados del ser humano que sirven de ícono, de imagen de qué es el profeta. El profeta es una boca, es una lengua de Dios. Es un órgano sonoro. Entonces le responde Dios en el versículo 11, muy digno de ser leído con detenimiento, meditado y amado. Le respondió Adonai, ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Y quién hace al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yah Adonai?
Versículo 12, ahora pues vete, que yo estaré con tu boca. Ahí está el secreto del profeta, es boca y Dios está ahí. Y te enseñaré lo que has de decir. Y de nuevo se siente indigno. Ah, Señor, te ruego que mandes a alguien que hayas de mandar. Está subrayado porque este texto favorito, como consta por la nota al versículo 13 abajo, muy breve y muy profunda. Te ruego que mandes. La respuesta de Moisés quiere expresar, manda a quien quieras, pero prescinde de mí, absolutamente incapaz, indigno. Aquel que has de mandar, la expresión, sin embargo, en sentido típico, la palabra típico hay que tomarla aquí plenamente, no es arbitrario ni capcioso, sino que es tipos, es como un escudo, un emblema. Los santos padres la aplican al Mesías, que es el enviado, es el que has de mandar. Y hay prueba gramatical también, porque el verbo enviar ya se jugó con él en Génesis 49, el enviado, y es uno de los verbos más mesiánicos que existen, ¿no? Enviar. Se predica del Mesías y de todos los enviados de Dios. Apóstol es la traducción griega de ese verbo. Tema del profeta. Sería muy digno de leer Jeremías 1. Está en la nota al versículo 11. ¿Se dan cuenta? En el 3:11, notas de Straubinger al capítulo 3, versículo 11. Lo mismo dijeron Jeremías y otros profetas. Esta hermosa desconfianza de sí mismo no es una humildad cualquiera, en el sentido de yo soy pequeña cosa, no, es la humildad del profeta, la desproporción absoluta entre la revelación divina y nuestra pobre inteligencia. El otro tema que es común Ilván y que deberíamos seguir es el endurecimiento del corazón, que como ya adelanté tiene que ver con la predestinación. Aparece varias veces y supongo que las fotocopias deben tener el subrayado. Primero en boca de Dios, versículo 21. Los prodigios delante del faraón, yo endureceré su corazón. Dios dice de sí mismo que Él va a endurecer y no dejará ir al pueblo. Hay una nota pertinente de nuestro comentador que la pueden leer y con mucho provecho. Es una forma de hablar, endureceré en boca de Dios, significando, como consta por Romanos y el comentario de Santo Tomás a la epístola, que Dios no empuja al mal, sino que abandona al que rechaza la gracia. Ya vimos en el capítulo quinto que el faraón dice, ¿quién es Yah? ¿Quién es este Adonai para que yo escuche su voz? No conozco a Yah. No conozco al que es. Muy profunda la frase, llena de contenido, porque conocer en hebreo significa muchas cosas. Desde la visión más elevada de la inteligencia hasta la inclinación amante de la voluntad, e incluso la repercusión en la sensibilidad hasta de la sexualidad se usa el verbo conocer. Conoció a Adán, a Eva, su mujer. Entonces, no conozco a Dios es una cosa tremenda, es lo peor que una criatura puede decir. Que Dios abandone, respetando su libertad en la negación de la gracia, y del otro lado que diga, no lo conozco. Es espantoso. Cristo también en una parábola utiliza esto, no brota del corazón perverso de este faraón, que es una figura de la incredulidad y de la idolatría, sino que brota del misterioso corazón de Dios, ¿no? En verdad os digo que no os conozco, le golpeaban, Señor, Señor, ábrenos. Es lo más tremendo que Dios puede responder, ¿no? En verdad os digo, no os conozco. Hay cosas que es mejor no conocer, hay personas que es mejor no conocer. Son los misterios del Evangelio,
Las cosas del Antiguo Testamento en apariencia son más brillantes, coloridas, sangrientas, pero el Nuevo, bien leído, es tremendo. Mucho más divino. La presencia de lo divino es tan notoria que verbos, palabras, metáforas, imágenes, parábolas, toman unas proporciones que lo dejan a uno con la boca cerrada, realmente en la actitud de adoración no puede articular palabra como comentario. Seguimos leyendo y vamos a ver que se repite mucho. Se repite el tema de la incapacidad del profeta. En el 6:12, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo va a escuchar el faraón? A mí, que soy incircunciso, impuro, de labios. Entonces le da a Aarón. Y una vez más en el versículo 30, 6:30. Mira, yo soy incircunciso de labios, ¿cómo me va a escuchar el faraón? Nota pertinente de Straubinger, nota 12, por supuesto, subraya el sentido de esta palabra ritual en el sentido metafórico. Soy defectuoso, soy imperfecto, soy impuro. Y Dios le va a dar a Aarón, su hermano, como boca. De algún modo se transforma Moisés en Dios, ocupa el lugar de Dios, y Aarón el del profeta de Dios, el profeta de Moisés. Eso está en el capítulo 7, versículo 1. Dijo Yah a Moisés: he aquí que yo te he constituido Dios para Faraón. A un pobre profeta desvalido lo constituye Dios sobre el soberano más potente del mundo, el faraón de Egipto, la cultura más portentosa de la historia humana, y el poder absoluto. Ahí no había ningún tipo de delegaciones. Esto es, una vez más, la vocación profética. La ambigüedad tiene un contraste entre la impotencia, la pequeñez, el defecto, la impureza nuestra y la boca llena de Dios y un ser Dios para otros. Sentido análogo, por supuesto. Entonces tenemos en el versículo 22 del mismo capítulo 7, se endureció el corazón de Faraón. Vamos a encontrar muchas de estas formas, también en el capítulo 8, versículo 15, en este misterioso modo gramatical, que en castellano lo llamamos reflexivo, se endureció el corazón. Es una mezcla de pasiva con reflexivo. Fue endurecido. ¿Fue endurecido por quién? ¿No? Decimos. Y la forma gramatical hebrea y la forma gramatical, igual que en castellano. La griega también tiene forma pasiva en cuanto a la construcción, pero el significado medio deponente, y el verbo deponente es más o menos lo mismo que un reflejo, un cuasi reflejo, una cuasi pasiva. Entonces, queda claro que la causa de esta dureza, de este endurecimiento, de esta lejanía de Dios, es el mismo Faraón. Pero misteriosamente Dios, en su providencia y predestinación, respeta a la criatura que se aleja y la forma gramatical puede entenderse como que es Dios mismo que lo hace duro, que lo hace corazón de piedra, en ese misterioso sentido de permitir, vuelvo a insistir sobre eso. Y muchas veces más, ¿no? Tenemos la dialéctica, en el buen sentido de la palabra, la dialéctica entre no dejar ir, no dar la libertad, no a la liberación, a la redención de los cautivos, a que los esclavos se transformen en el Hijo, en la negación de eso, y el endurecimiento del carácter. Esas palabras se van repitiendo. Muchas veces se dice, se endureció el corazón del faraón, y muchas veces se dice, no escuchó a Dios, no escuchó a Moisés, para declarar qué es el endurecimiento, ¿no? No escuchó a Dios, no escuchó a Moisés, no dejó ir, no dio la libertad.
Es magnífico, realmente como retrato antropológico de los tipos humanos, es muy logrado. Como me decía el maestro recién, nosotros creemos que es histórico también, que existieron personajes. Aparte, tienen valor prototípico. Eso les voy a pasar el artículo sobre el mito que de Montevideo, cuando lo tenga bien redactado. De la Sagrada Escritura se puede decir que es mito, no en el sentido vulgar, falso, de no existente, sino de que lo existente tiene valor fundacional, convive la divinidad con la humanidad, se hace presente el momento fundante y se accede a algo superior al tiempo, una vuelta al fin último, una vuelta al bien supremo, que es Dios. Eso es así. En la misma creación, fíjense, Dios llama a las cosas al ser, lo vimos en Génesis 1, y dijo Dios, y llamó al ser, a la luz. No era y es. No preexistía, decimos, de la nada, ex nihilo. ¿Qué es ese nihilo? Es solamente la potencia divina infinita, potencia activa en Dios, no potencia pasiva, que hace ser y llama, y después llama también a Moisés, y después llama al pueblo a que le dé culto, a que se le haga su pueblo, su familia, fundar una nación de su carne, de su Mesías futuro, al pie del Sinaí. Eso es lo que vamos a ver ahora en el Éxodo 19 y 20. La constitución, la ley que funda este pueblo. Ya no son esclavos, que no son sujetos de derecho, sino que van a ser hijos, capaces de derecho. Hijos de Israel, los hijos de Dios. Ese es el maravilloso relato que se va prolongando en los llamados 10 golpes o 10 plagas contra Egipto. Todo se le puede encontrar sentidos literales a calamidades de la tierra que suceden, se puede usar hacen posible el uso de estas imágenes, y se puede ciertamente ver el significado divino. Un primer arrepentimiento del faraón, en el capítulo 10, versículo 16. Entonces el faraón llamó a toda prisa a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado contra Adonai, vuestro Dios. Es una frase maravillosa esa, El que puede decir esa frase, ahí está el comienzo del arrepentimiento. El paralelo pertinente, el de David, cuando Natán le hace la parábola del señor rico que tenía tantas ovejas y le fue a robar al vecino pobre la ovejita de él. Y David dice: ese hombre merece la muerte. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Había mandado matar a Urías para quedarse con Betsabé. Y entonces David dice: Hatati Ladonai. 2 palabras nada más. He pecado contra el que es. Nada más, pero esconde en un corazón puro, como era amigo de Dios, como era David, el arrepentimiento perfecto. ¿No? Está todo el Salmo 50 para comentar eso. Una cosa maravillosa. Un corazón impuro puede sentir este principio de arrepentimiento y no llevarlo adelante, frenar la gracia una vez más, resistir a la gracia. Parece conjeturarse de las palabras de Judas después cuando dice: he pecado entregando sangre inocente, y tira las monedas. Eso es un principio de arrepentimiento, no cabe duda, pero se ve algo misterioso en su corazón que no conocemos, que no fructificó en un arrepentimiento como el de David o como el de Pedro, ¿no? Salió y lloró amargamente. Las cosas del corazón son misteriosas, uno ve los signos exteriores, ¿no? Entonces acá también tenemos un principio de arrepentimiento que después no persevera, siempre vuelve el deseo en el faraón, siempre vuelve el deseo de negar la libertad, de no reconocer el culto debido al Dios único, y que solamente después de la tremenda y última, 10ª plaga significa golpe en latín, llaga.
que la muerte de los primogénitos, ahí sí va a ser posible el paso a la libertad, a la condición de hijos. Hay notas misteriosas que tratan de echar cierta luz sobre la predestinación en forma humilde, como nota bíblica. Acá la nota 27, el capítulo 10, ¿no? 27. Dios puede perdonar y perdona todos los pecados, con tal que el pecador tenga un arrepentimiento sincero, pero no perdona y no puede perdonar a los que no quieren ser perdonados. Y véase otras notas del mismo Straubinger en otros lugares. También nuestro lenguaje es imperfecto, porque decimos no perdona y no puede perdonar, se dice muy distinto de nosotros y de Dios. Omniproporciones errata. Así que es así. La tremenda 10ª plaga hace posible. Hay versos aterradores realmente aquí, ¿no? En el 30, 31. Del capítulo 12 ya, ¿no? Después de los rituales de la Pascua, y su simbolismo del Cordero, también comentado por Straubinger en la nota 11, capítulo 12, versículo 11, la nota también, por supuesto, lleva el número 11. El 10º golpe fue devastador. Avanzando el capítulo 12, 30, se levantó el faraón de noche, él y todos los siervos y todos los egipcios, y hubo grande alarido en Egipto. De nuevo el tema del clamor, ¿no? Que a veces es no había casa donde no hubiese un muerto. Esa tremenda frase, ¿no? 31, llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id y ofreced sacrificio. 22, tomad vuestras ovejas, vuestras vacas, bendecidme también a mí. Ahí hay otro principio de arrepentimiento, ¿ve? Se reconoce limitado, se reconoce, no es el Señor del mundo como él bendecirme a mí, pide la bendición de humildes profetas nómades. Porque decían, muy importante palabra es al final del 33, pereceremos todos, moriremos todos. Esta frase está puesta en boca de los egipcios, nosotros tenemos un núcleo histórico concedemos, ¿no? Pero también el valor prototípico, a todos nosotros nos pasa, y en distintos momentos de la historia somos testigos de esta realidad, ¿no? Los mismos apóstoles le dijeron a Jesús, ¿no? Lo despertaban, salva al Señor que nos morimos todos. Y es la realidad nuestra, ¿no? Y ahí es cuando Dios actúa.